1576, una joven alemana de 23 años muere en las manos del diablo. Anneliese Michel, tras meses de dolorosos exorcismos, fallece por desnutrición y deshidratación severa. Anneliese creía estar poseída por una legión de demonios y que solo la voluntad y la palabra del Señor podían liberarla. Os propongo una cosmogonía, un inicio de todas las cosas. Increado suponemos el cero. En una de sus acepciones griegas, el caos, no el desorden, connotación posterior que se fosilizó en nuestra lengua, sino el vacío, no de inexistencia, sino más bien el infinito, el abisal, una llanta apertura sin principio ni fin, encontrándose así más allá de nuestra comprensión humana. Luego, el cero se torna fecundo con el uno, la semilla de todo lo que habría de ser, la masa confusa de los latinos, informe, incapaz de conocerse por la división de las partes contrastantes, los pares opuestos, frío, calor, norte, sur, pasado, futuro, sujeto, objeto, que en este primer momento son uno solo. Sigue la primera gran escisión, la grieta primordial, y de ella resultó la dualidad. El uno se dividió en dos. Surgen así las fuerzas paralelas y contrarias. La luz se separa de la oscuridad, el bien del mal. Llegamos entonces a la aparición de la oposición. Esta, en mi humilde opinión, sería la primerísima definición que prefigura al diablo, amorfo y sin un nombre propio, la fuerza motriz contraria, adversaria, opuesta a algo o a alguien. Vamos entonces a buscar al diablo por todos los rincones y ahora volvamos atrás en el tiempo. Tenemos entonces en manos la tesis y la antítesis. Avancemos hasta la antigüedad pagana, centrándonos por proximidad cultural en la mitología griega, buscando saber si por ahí él ya caminaba. Vamos a definir algunos conceptos esenciales para comprender mejor la diferencia entre nuestra visión moderna y la cosmovisión antigua. En el año 2024 del Vuestro Señor, un demonio es interpretado como un ser enteramente maléfico, propenso y hasta sediento de maleficios. Sin embargo, en la antigüedad pagana, en su sentido más amplio, un daimon, palabra original griega, era más comúnmente un ser sobrenatural intermedio y mediador entre el mundo de los dioses inmortales y los seres humanos. Un daimon podía actuar libremente para el bien o para el mal, ayudando o estorbando al pobre ser humano que se cruzaba en su camino. Un ser, entendamos, de carácter mucho más ambiguo que el actual y coloquial demonio. En el contexto griego, lo demoníaco no representaba una dicotomía ontológicamente distinta, el puro bien contra el impuro mal, un ángel benefactor versus un demonio malvado. La trama del drama resultaba más comúnmente de una contienda de poderes, un conflicto de intereses, orgullos y egos. La transgresión era el acto demoníaco, la ofensa, la traición, la desobediencia eran el pecado, el acto a ser rectificado y castigado. Pero en el panteón griego difícilmente encontraríamos a alguien como Satanás, el príncipe de las tinieblas. No olvidemos que los propios dioses olímpicos podían ser aterradoramente perversos y vengativos, así como también piadosamente benevolentes y benefactores. En este politeísmo, como en muchos otros, el mal y el bien coexistían en la misma naturaleza. En los inmortales,
en los daimons y en los humanos, sin alcanzar las dimensiones metafísicas del bien y del mal absolutos. Aceptando esta premisa, tal vez nuestros antepasados helénicos no sintieran la necesidad de concentrar la maldad en una sola entidad. La luz y la oscuridad estaban y están en todo y en todas partes. Es importante subrayar que dentro de la mitología clásica no sería correcto simplificar visiones religiosas que atravesaron milenios en solo unas líneas. Pretendo, para la concisión de ideas, destacar la tendencia ambigua del politeísmo helénico que contrastará con una dualidad estrecha y rígida mucho más popular en el monoteísmo judeo-cristiano. Parece entonces que no hay un diablo que encontrar en la mitología griega. Podríamos mencionar al Minotauro por su imaginería feroz de una bestia cornuda habitando el corazón del miedo y del peligro. Así el Minotauro, largo tiempo latente, de repente salta sobre nuestra vida con vehemencia vital de monstruo insaciado. Pero también él es un resultado de transgresiones y actos perversos. En su corazón no habita la chispa del mal, no más que en un lobo que devora su presa para saciar el hambre. Sin embargo, existe un personaje curioso que prefigurará, con cientos de años de antelación, una actitud de piedad y simpatía hacia un ser rebelde y contrario, visto como desafiador de una tiranía divina. Hablamos de Prometeo. Hijo del titán Jápeto, de una generación derrotada anterior a la generación olímpica, Prometeo nunca se conformó con la derrota de su padre y hermanos, guardando un rancor y desprecio hacia los olímpicos y un amor mayor por los seres humanos, ayudándolos varias veces contra los castigos de Zeus. Quizás el episodio más famoso y celebrado sea el robo del fuego sagrado a Zeus y su entrega a los humanos. Zeus, el dios rey, iracundo con Prometeo, lo condenó a ser encadenado en el Cáucaso y a tener su hígado devorado todos los días. Este mito propicia varias interpretaciones. Por un lado, Prometeo es una figura satánica. Sí, quizás la primera propiamente dicha. En la teogonía de Hesíodo, Prometeo, un ser de casta divina, vinculado a relaciones humanas que de libre voluntad se rebela contra el orden impuesto, es visto como un desafiante de las voluntades del dios regente, y así asume el papel de opositor y adversario. Prefigura la fuerza diabólica que contradice las leyes, sin embargo, notablemente ayudando a la humanidad o interfiriendo en ella, dependiendo de la perspectiva. Confiere conocimiento y progreso a los humanos, lo que refleja, curiosamente, a la serpiente en el jardín del Edén, que incita al descubrimiento del bien y del mal y da inicio al tiempo y al progreso de la civilización. Y ahora sí, estimados espectadores y oyentes, vamos por la primera vez a encontrar al personaje que aquí nos reúne. Citando a José F. Durán Velasco, la evolución de la religión israelita fue larga y muy compleja, aunque el judaísmo rabínico posterior a la destrucción del Segundo Templo insistiera en su perfecta continuidad. Desde la teofanía en el monte Sinaí
Hasta hoy, esa idea teológica no tiene sentido para un historiador profano. Y como profanos debemos considerar que de la religión israelita al judaísmo clásico hasta el cristianismo hubo una larga transición de culto, del politeísmo a la monolatría y finalmente al monoteísmo. La cuestión del mal también fue evolucionando incesantemente, tomando nuevas formas, haciéndose de siglo en siglo nuevas conjeturas sobre su existencia y su acción en el cosmos. Al llegar al monoteísmo nos encontramos con una cuestión inquietante, principalmente para las sensibilidades modernas, sobre el origen del mal y su poder. En el judaísmo clásico, configurado a partir de la destrucción del segundo templo, encontramos un rechazo del concepto de ángeles caídos, anteriormente ampliamente aceptado. La omnipotencia divina en un monoteísmo absoluto no admite ni permite un antidios, o, diríamos, un adversario y opositor de casta divina. Satán en el judaísmo es un ángel perteneciente a la corte celestial de Dios y que actúa en plena conformidad con los designios del Señor. No tropieza, ni cae, ni peca. Si inflige sufrimiento y causa duda, es con el permiso del Dios Padre. Un elemento fundamental que en los tiempos modernos es frecuentemente olvidado. Satán solo actúa con el permiso de Dios. Y bueno, aceptar que nuestro Padre Creador, el Dios bueno, consiente con maleficios diabólicos es, como mínimo, desconcertante. Y varias serán las soluciones propuestas para tranquilizarnos ante un progenitor tan ríspido, tan insensible y cruel. La palabra Satán se utiliza en los textos sagrados judíos del Tanaj y su significado en hebreo se traduce como el acusador, el enemigo, el adversario, y se puede usar para describir a quien tenga esas características, sin ninguna connotación demoníaca. Como tentador dañino aparece por primera vez en Crónicas 21:1, cuando incita a David a hacer un censo en Israel. Pero, como entidad propia, definida y cometiendo acciones que nos parecen tristemente crueles, solo se revela en el famosísimo libro de Job. Job era un hombre rico, honorable, fiel y temeroso de Dios. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Un día los ángeles se presentaron ante Dios Todopoderoso y con ellos vino otro ángel, Satán, el opositor. Dios se enorgullece de Job, su siervo, tan bondadoso y fiel. Pero Satán argumenta que esa bondad y sumisión resultan de todas las cosas buenas que Dios le ha dado. Si Dios le inflige daño, Job rechazará al Señor y su gloria. Dios Todopoderoso, temeroso quizás de un amor falso, le dice a Satán: todo lo que posee está en tus manos, pero a él no le puedes tocar. El pobre Job pierde todas sus alegrías y grandezas, desde sus hijos hasta sus rebaños, y, desgarrado por el sufrimiento, clama a los cielos, pero mantiene su fidelidad hacia Dios. Satán se presenta nuevamente ante el Señor y argumenta: piel por piel, un hombre dará todo lo que tiene por su vida. Dios Padre permite que Satán inflija sobre el cuerpo de Job terribles llagas que lo cubren por completo. Pero Job no maldice al Dios. Si recibimos el bien de la mano de Dios, ¿por qué no habríamos de recibir también el mal? Job sufre y lanza palabras más duras a Dios, pero no traiciona su fidelidad. Satán pierde el caso. Aquí podemos evaluar que Satanás opera como un fiscal en la corte celestial, un ángel con la función de poner a prueba a los seres humanos y evaluar su rectitud.
tendrá poca importancia en los textos sagrados judíos y será en la Biblia cristiana donde el opositor se convertirá en el gran archienemigo de los humanos y el rival supremo de Jesús. Cuando la Biblia fue traducida al griego, Satán se convirtió en diabolos, y en esta traslación de un idioma a otro, la palabra adquirió una connotación más negativa, sumándose a las cualidades ya mencionadas del adversario, las de calumniador, falsificador y mentiroso. La demonología cristiana se distinguirá de la judía y la islámica al concebir a los ángeles como seres celestiales, pero falaces, propensos a errar. Los ángeles cristianos son capaces de contrariar, sentir lujuria, desobedecer, rebelarse y amotinarse contra las fuerzas de Dios. La lectura cristiana del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, informará y fomentará también la imagen de un dragón o bestia terrorífica que causa estragos en la tierra y en los cielos, como impulsor de la maldad y la oscuridad. En Apocalipsis 12 de 3 a 4 se habla de un gran dragón que arrastró con su cola 1/3 de las estrellas del cielo, entendiéndose como ángeles caídos. Y en Apocalipsis 12, 7 a 9 también se menciona una gran batalla en la que el mencionado dragón con sus ángeles caídos combate el arcángel Miguel y su hueste angelical. Todas estas referencias confluyen con la idea de Satanás, el diablo, maestro del mal, señor de las tinieblas y portador de la mentira. De hecho, una narrativa bíblica que, en origen, no presentaba relación con el diablo, será interpretada infundiéndole un contenido demoníaco. En Isaías 14, 12 a 15 aparece el nombre latino Lucifer en el texto usado como epíteto, citando: «¿Cómo caíste del cielo, Lucifer, que brillabas por la mañana?». Aquí como referencia al planeta Venus, la estrella más brillante en el cielo, portadora de la luz, o, en latín, Lucifer. De esta referencia conseguimos construir un personaje mitológico que fue, en otro tiempo, uno de los ángeles más bellos y resplandecientes de Dios, y que luego cayó por causa de su arrogancia, y fue expulsado del lugar excelso y divino donde habitaba con el Señor a las oscuras y tenebrosas cimas de la tierra. Así obtenemos el tema esencial de la caída, de la insubordinación, de la adversidad y la oposición al Creador Rey, Regente último y supremo. También observamos el origen de sus 3 principales nombres católicos: Satán, del hebreo, Diablo, del griego, y Lucifer, del latín. Toda esta interpretación y elaboración mitológica es insuficiente para una reconstrucción satisfactoria de la genealogía del mal, una cuestión que los padres de la Iglesia están obligados a abordar pero incapaces de responder definitivamente. Veamos. Satanás es una criatura nacida pura del seno del Señor. Pertenece al consejo celestial, como vimos en Job, y luego se opone a Dios provocando su caída y su maldición. Si Dios es el único arquitecto del cosmos, la maldad tuvo que ser creada por él. ¿Nació Satanás ya con la capacidad para el mal? ¿Y los demás ángeles caídos también nacieron con la misma capacidad? Incluso si Satán representa la entrada de la malevolencia en el universo, ¿quién la creó? ¿Quién pintó esa sombra en su pecho? La causa del mal en el mundo es de difícil respuesta cuando se adora a un Dios bueno, poseedor de toda la bondad y piedad. Sin una respuesta definitiva, los demonios proliferan. La presencia de nefastos diablos en el Nuevo Testamento es vasta en comparación con el Antiguo Testamento, y Jesús
será el protagonista en varias historias de exorcismos, extirpando espíritus inmundos de pobres criaturas. Sin embargo, destaca Satanás como el regente y representante mayor de esos espíritus rebeldes y desgraciados, capataces nocivos que envenenan la vida con sus diablerías. Satanás será quien tenta a Jesús en su retiro en el desierto, destacándose así definitivamente en la jerarquía de relevancia entre las potestades demoníacas. Hemos ya recorrido un viaje por la creación del mundo, el surgimiento de la fuerza negativa, de espíritus ambiguos, de espíritus malignos y del rey de los espíritus inmundos. ¿Hemos encontrado entonces al diablo? En parte, ya tenemos su nombre o nombres, pero su caracterización sigue siendo vaga. Buscando más respuestas, seguiremos el camino trazado por Robert Mussamblet en su libro Una historia del diablo, siglos XII a XX. Robert nos informa que la entrada de Satanás, de forma poderosa, en el plano moral y social de la cultura occidental fue relativamente tardía. Durante el primer milenio cristiano, el diablo llevó una existencia discreta y tranquila. Nos dice, citando, «Fue sólo alrededor del siglo XII o XIII que ciertos elementos decididamente se agregaron en representaciones y prácticas precisas, dando origen a un imaginario terrible y obsesivo a finales de la Edad Media». Es importante recordar que el cristianismo no se impuso de la noche a la mañana. Hubo una cristianización larga, lenta, llena de meandros, asimilaciones paganas, resistencias y sincretismos. Así, el propio diablo también se fue transformando una y otra vez hasta que los señores de la Iglesia, y no solo ellos, poetas y artistas también tuvieron su parte, se ocuparon del asunto y buscaron encontrar medidas más exactas para esta fascinante criatura. Al principio, los teólogos cristianos lo habían definido intelectualmente como un arcángel degradado, una especie de ser alado que planea por los aires en compañía de demonios. A finales del primer milenio cristiano, por ejemplo, tenemos una descripción interesante pero poco estimulante del diablo, a través de la voz del monje Raoul Glaber, quien afirmó haberlo visto 3 veces en toda su vida. Citamos su primera experiencia. Una noche, antes de la aurora, vi aparecer frente a mí, justo a los pies de mi cama, una especie de enano deformado. Era, por lo que pude observar, un ser de pequeña estatura, con un cuello extremadamente delgado, un rostro pálido, ojos muy oscuros, una mandíbula muy recta pero poco esbozada, una barba de chivo, orejas peludas y puntiagudas, cabello áspero, dientes de perro, un cráneo puntiagudo, el pecho hinchado, una espalda encorvada y ropas sucias. De ningún modo, este diablo es el seductor de los románticos, pero tampoco es terrorífico, causador de un miedo indescriptible. Esto es, por así decirlo, un pobre diablo. Parece tener rasgos amalgamados de tradiciones europeas antiguas, podríamos decir folclóricas, en parte animalescos y en parte humanos. Evoca imágenes de duendecillos, enanos, trolls, pobres diablos, una vez más, que reflejan el lado negativo o opuesto a la pureza de una vida monástica, en este caso en particular, pero que no poseen en sí una esencia maléfica. Parece haber algo aún de índole traviesa, adversa, pero sin grandes consecuencias para el hombre mortal. Recuerda una cierta infantilidad traicionera.
Recordemos que hasta el siglo XII el carácter y las características del diablo no estaban propiamente estructuradas para ofrecer una imagen unívoca y coherente de un poderoso malhechor, señor de la mentira, príncipe de las tinieblas, rey de los infiernos. Y como tal, de región en región, de tierra en tierra, este personaje adoptaba las formas y costumbres locales. En el siglo XVI, por ejemplo, el vínculo animalesco se mantendrá. Martín Lutero, padre del protestantismo, creía que el diablo podía asumir varias formas animales: leones, dragones, serpientes, cabras, cerdos, perros, orugas multicolores y, sobre todo, moscas. Estas últimas aluden a los excrementos, a la pestilencia, a lo nauseabundo, sucio e inmundo. Quisiera añadir una observación sobre la figura del pobre diablo. Esta designación nos recuerda que diabletes como el citado anteriormente fueron protagonistas en miles de historias en teatros y cuentos populares, en los cuales, al intentar engañar a alguien, acababan siendo ellos los burlados y engañados por la astucia humana. Este tema, el de engañar a las tinieblas con un acto sagaz, fue una forma peculiar de lidiar con las ansiedades frente al pecado y la condena al castigo y sufrimiento en la vida posterior. Esta figura del diablete, tan banal, grosera y digna de burla, permanecerá presente en la cultura popular hasta mucho después, si es que alguna vez desapareció, y nos recuerda a no caer en la tentación de trazar una línea demasiado estricta sobre la historia psicosocial de los pueblos. Ahora, hablando de su hábitat, el demonio tenía como reino la noche, opuesta a la luz divina, diurna, que abrazaba toda la tierra. En la penumbra y en la oscuridad, el diablo parecía sentirse más cómodo, lejos de la mirada luminosa de Dios. Lugares desolados y fríos, cuevas húmedas y animales nocturnos eran asociados con su presencia y dominio. Perteneciente al panteón del miedo, la representación del maligno también fue influenciada por los dioses paganos de la muerte, especialmente de origen germánico, como las cazas salvajes provenientes de la creencia en el vuelo de demonios conducidos por su jefe, acompañados por perros diabólicos que secuestraban a los difuntos y los llevaban a su última morada. Se subraya una vez más que los teólogos en sus torres alejadas del vulgo iban conceptualizando intelectualmente un lugar y una razón para el diablo, pero afuera el maligno cristiano compartía su reino de miedo y angustia con un mundo medieval encantado, poblado por cientos de otros seres aterradores, lo que no permitía el absolutismo diabólico de Satanás. Citando, sin embargo, estaba llegando el momento en que una vigorosa ofensiva cristiana impondría su orden, obligando a los seres humanos a leer el mundo exclusivamente en blanco y negro. Un esfuerzo de unificación de identidad basado en el ser cristiano, ser creyente, recorrerá Europa, pues el occidente de los últimos cuartos siglos de la Edad Media es, ante todo, cristiano, algo que promoverá una cierta unificación en las creencias, costumbres y prácticas. La lucha contra los herejes, los parias, los infieles y los extranjeros al abrazo de Dios resultará en una dicotomía, nosotros contra ellos, exacerbada por las emergentes teorías sobre la soberanía política centralizada y centralizadora. La mentalidad del grupo interior frente al grupo exterior creará un camino hacia la unidad y un alejamiento de la pluralidad. Y en la unidad no hay espacio para quienes se diferencian, nosotros contra ellos, el bien contra el mal. En esta contienda suprema y binaria, Satanás podrá
finalmente gobernar con la cabeza erguida, poderoso, odioso, terrible y majestuoso. Se erige un trono al déspota del mundo, al señor de las tinieblas. A partir del siglo XVI, aproximadamente, los signos del poder de Lucifer se acentúan. En el arte, su estatura aumenta, convirtiéndose literalmente en más alto que los demás demonios. Aparece siempre sentado y, en casos excepcionales, lleva una corona en la cabeza, como un rey monstruoso de un infierno tumultuoso y tortuoso. El diablo deja de ocupar un espacio tan metafórico y pasa a encarnar una figura más tangible, funesta y aterradora. Su realidad causa un impacto profundo en el creyente, incitándolo a la confesión a través del miedo. Y este miedo será esencial para forzar una cohesión social sumisa. Dios y el diablo comparten una característica esencial. Son de naturaleza espiritual y, físicamente, inalcanzables. Sin embargo, nuevas ideas sobre el cuerpo humano permitirán que el diablo se acerque y cruce el umbral infernal para actuar en el espacio físico. Joyce y Salisbury indica en su libro La bestia interior que a finales de la Edad Media la visión de lo que separa a los humanos de los animales cambia, reconfigurándose una asociación entre el animal salvaje y nuestra animalidad interior. Surge una especie de miedo a la bestia íntima, capaz de anular la racionalidad humana, turbar su pureza espiritual y, en su lugar, dejar solo los impulsos irracionales como la lujuria, el hambre y la ira. La carne es débil, lo hemos oído decir, y el diablo ganaba acceso a los seres humanos en vida a través de su debilidad, de su corazón pecador impregnado de deseos inconfesables, vergonzosos y oscuros. Satanás corroerá la obra divina de adentro hacia afuera, pudriendo sus raíces y envenenando sus frutos. Esta visión de una animalidad interior oculta confluirá con el miedo y la condena de la bestialidad, de los actos sexuales contra natura, desembocando en la imaginería perversa de las misas negras, de los sabbats, donde los iniciados, brujos y brujas, se reúnen para pactar con el diablo, a menudo en forma animal, como un macho cabrío negro o un gato, y cometer actos de la más vil atrocidad, como el infanticidio, el canibalismo y romper tabúes como el incesto y la sodomía, en un perfecto desdén y burla del orden y plan divinos. Brujos y brujas, sí, fueron condenados a muerte, pero rápidamente la mujer asumió el tope de la jerarquía de los malhechores. La misoginia grabada profundamente en el tejido cultural occidental elevó inevitablemente a la mujer a la consorte por excelencia del diablo. Citando, la Biblia, de hecho, establece una relación y un paralelo entre la muerte, el pecado, el diablo y Eva. Es ella quien los introduce a todos en el mundo. La caza de brujas, erróneamente asociada a la Edad Media, pero que en realidad comenzó en la Edad Moderna a partir del siglo XV, desencadenó y cegó la vida de miles de inocentes. Estos procesos de brujería eran, en el siglo XVI, el alimento de la demonología, eran la prueba probada de la presencia demoníaca en el mundo, y así trasladaron la batalla cósmica del bien contra el mal de las esferas celestiales al centro, al corazón humano, donde Dios, santos y ángeles combatían al maligno. Cada persona se convertiría en un campo de batalla y cada ser humano era una puerta para la entrada de Satanás en nuestro mundo. En el siglo XVII, el barroco
como un vórtice atraído por la fascinación de las tinieblas, asistirá a la irrupción del demonio en el núcleo de su imaginario con objetivos pedagógicos. François de Rosset, Jean-Pierre Camus y otros escritores franceses desarrollarán una cultura trágica y satánica en la literatura que mostrará las horrendas y hediondas vicisitudes que pululan en la banalidad de la vida cotidiana. El castigo está siempre presente, la expiación del pecado es necesaria y Dios actúa con el aguijón de Satanás. Ejecuta la ley y castiga a los impíos. Sigue la Revolución Francesa y la Ilustración, el siglo de las luces, y se esperaría que el diablo perdiera su poder ante las presiones de la razón, la ciencia y la industrialización. Sin embargo, el maligno, al igual que Dios, logra esconderse en las fisuras del pensamiento supersticioso y en las lagunas aún no mapeadas por el método científico. Y ahora, habiendo pasado por un proceso de interiorización, habitando en nuestro corazón que le sirve de trono, poco nos sirve que la ciencia lo busque en el mundo exterior. No obstante, propongo como forma de comparación y contraste una reflexión de Humberto Eco en su libro La historia de la fealdad, en el cual el autor traslada nuestro miedo al diablo al miedo del universo, al cosmos incognoscible y terrorífico de H.P. Lovecraft, por lo desconocido y amorfo, por lo extraterrestre, opuesto a cualquier aspecto humano. Citando, confirma una tendencia de los seres humanos a representar lo que es odioso como un ser informe, convirtiéndolo siempre en la última encarnación del diablo. Fin de citación. Sin embargo, contrapongo que esta visión solo abarca el aspecto del miedo y la aversión inherentes a la figura del diablo, pero no los conceptos católicos de pecado, culpa y tentación, que son inseparables de él. Un extraterrestre puede ser un nuevo diablo, pero no el diablo. En el siglo XX, la neurosis de tener la malevolencia encerrada en nosotros, nuestro vínculo con la animalidad y la ferocidad de los impulsos primitivos e instintivos, pues ahora sabemos que evolucionamos con sucesivas mutaciones, no fuimos creados en un acto único de gracia divina, diluye las fronteras entre lo humano y el demonio. El eterno desdoblamiento de los pensamientos en la psicoanálisis, la multiplicación de interpretaciones, la conciencia de la subjetividad y la relatividad inherentes a la existencia, la incredulidad y el crecimiento del pensamiento secular nos convierte, literalmente, en la última encarnación del diablo, y quizás, del mal. Él existe como nombre, concepto, miedo, mito y símbolo en nuestra mente. ¿Puede haber maldad fuera de la experiencia humana? ¿Un diablo fuera de nuestros pensamientos? El diablillo exterior, ese con sus 1000 caras, facetas o facciones, seguirá presente en nuestra cultura popular, como siempre ha sido, pero se encierra cada vez más en la esfera literaria y artística en general, transformado en fantasma, ilusión, motivo o emblema. Asume cada vez más un papel lúdico y simbólico. Volvemos a subrayar que estas son interpretaciones generalizadoras de una pluralidad de creencias del vasto occidente, de cada país, de cada nación que, dependiendo de su historia religiosa y social, tendrá una relación propia y particular con el diablo, con sus debidas matices. Pero en el campo de generalizaciones, Robert Mouchamblet hace una división a grandes rasgos entre Europa y Estados Unidos, citando: por un lado tenemos los países de tradición protestante, principalmente Estados Unidos, que siguen temiendo al diablo escondido en el cuerpo pecador, y por otro, los países latinos, donde este temor, aunque real, no tiene la misma virulencia ni la misma agudeza.
Tal vez podríamos proponer que la vieja Europa haya tenido más tiempo para exorcizar por el fuego y la catarsis a ese diablo de terror indescriptible, y ahora se preocupa más con la ambigüedad turbia del espíritu humano, arca de miedos, secretos y pulsiones terribles. Satanás vuelve a convertirse cada vez más en una metáfora y su realidad se va desvaneciendo. Él imperó en un mundo dividido en blanco y negro. Ahora el mundo se ve en miles de tonos grises. Anneliese murió en las manos del diablo. Ella había experimentado graves trastornos psiquiátricos desde los 16 años de edad y, tras varios años de tratamientos ineficaces, rechazó el apoyo médico y solicitó un exorcismo. ¿Estaba el diablo en la mente de la pobre joven? Las graves consecuencias atribuidas al ritual llevaron a la apertura de un proceso criminal por parte de los fiscales locales contra los padres de Anneliese, provocando una gran polémica en toda Europa. Tanto los sacerdotes que realizaron el exorcismo como los padres de Anneliese fueron condenados por homicidio negligente por haber renunciado al tratamiento médico. ¿Habrá sido el diablo o la idea del diablo quien infestó la mente de todos los implicados? ¿Conjuraron ellos un ser inexistente y lo hicieron una realidad a través de sus acciones y oraciones? La madre de Anneliese alegó: Dios nos dijo que exorcizáramos a los demonios de mi hija. No me arrepiento de su muerte. ¿Dónde entonces está el diablo? Diría yo, como ateo, ¿dónde esté Dios? Para muchos el diablo es inalcanzable, como Dios. Para otros el diablo está en todas partes, igual que Dios. Para otros aún está en nuestro corazón, como Dios. Tal vez aún haya quienes lo sientan bajo la tierra, en esa oscuridad abismal, mientras Dios lo mira desde el cielo, desde ese abismo azul. También hay quienes no creen en él, y para esos Dios también ha dejado de existir. Aún así, mientras el paradigma cristiano domine las naciones del occidente, él continuará vivo, porque el diablo somos nosotros.